Hoy tenemos en la salud de nuestra gente al doctor Pablo Piacentini. El doctor Pablo Piacentini es ginecólogo, especialista en uroginecología. Además, ejerce en la ciudad de Rosario, pertenece al Grupo Gama y hoy está con nosotros para contarnos más acerca de la incontinencia de orina. Hola Pipi, ¿cómo estás? Hola Javier, ¿cómo andás? Bueno, muchas gracias por la invitación, por poder participar de este excelente programa que tuve la oportunidad de conocerlo en vivo en una de mis visitas a Posadas. Así que para mí es un enorme placer estar como invitado tuyo, Javier. Buenísimo. Pipi, estábamos presentando y decíamos, ¿qué significa incontinencia de orina y qué tipos de incontinencia de orina hay, en este caso, a lo que vos te dedicas, que es la uroginecología, es decir, la incontinencia de orina sería en la mujer. Bien, bien. Bueno, lo primero que tenemos que decir que es una patología que es bastante frecuente porque afecta aproximadamente al 30% de las mujeres a lo largo de su vida. O sea que si tomamos la población general que le afecte a una de cada tres, es algo frecuente. Por lo tanto, constituye un problema de salud muy importante. Y la definimos como la pérdida involuntaria de orina, que constituye un problema social para la paciente. O sea, ¿qué significa esto? Que porque se me haya escapado una vez, en alguna ocasión, o en algún episodio aislado, no significa que sea una condición patológica, sino que es un episodio. Ahora, pero si esa incontinencia de orina se repite y afecta la calidad de vida y trae una condición especial para la paciente que justamente le altera su rutina, su vida social y demás, bueno, ahí constituye un principal problema. Y eso está bien establecido y es lo tan frecuente que ocurre, perdón, como para llegar a afectar a un tercio de la población femenina a lo largo de su vida. Lo que estás hablando son datos realmente importantes, ¿no? 30% de la población a lo largo de la vida es un dato notable. Ahora bien, dijiste cuando constituye un problema de salud que podría ser, bueno, el escape propiamente, lo que le genera desde el punto de vista psíquico ese escape y también lo que podría llegar a constituir ese escape de orina en la paciente mayor que se levanta a la noche a hacer pis y que a lo mejor se cae y tiene una fractura de cadera, por así decirlo, ¿no? Exacto. Entonces, ahí es un impacto realmente en general. Si tuvieses que dividir la incontinencia de orina, ¿cómo se presenta? ¿Qué característica tiene cada una? O si hay varias, o pueden estar todas mezcladas. Bien. Bueno, hay varios tipos de incontinencia de orina, pero básicamente la dividimos en dos. Una es la incontinencia de orina que ocurre cuando hay aumentos de presión abdominal, que se llama incontinencia de orina de esfuerzo o ante los esfuerzos. Por ejemplo, la incontinencia de orina que ocurre cuando yo toso, me río, salto, camino, me levanto, hago una fuerza. Esa es la incontinencia de orina de esfuerzo. En el otro lado está la incontinencia de orina que ocurre precedida de un deseo súbito e imperioso de orinar que es muy difícil de diferir. Y eso se llama urgencia. Entonces, tenemos por un lado la incontinencia de orina de esfuerzo que ocurre cuando hago un aumento de la presión abdominal, que es un escape, y la incontinencia de orina de urgencia que va precedido de este deseo súbito de un deseo difícil de diferir de ir al baño a hacer pis. Y esas son las dos grandes divisiones. Y por supuesto que estas dos pueden coexistir y una paciente puede quejarse de las dos y ahí se llama incontinencia de orina mixta. Y después hay otros subtipos que son menos raros, pero estos son los dos que más prevalecen. Cuando nombraste la incontinencia de orina de esfuerzo, ¿sí? Y la nombraste como que estaba presente cuando la paciente tose, se ríe, levanta algo pesado, estornuda. Hay un punto que tiene que ver con la vida misma de la mujer, que son los embarazos y los partos.
¿Eso tiene que ver con esta incontinencia de orina? Bien, está buenísima la pregunta. Sí, en realidad tenemos que hablar de los factores de riesgo de la incontinencia de orina y en ellos podemos enumerar varios. El primero y el factor probablemente más fuerte es los embarazos y los partos. Pero no es el único, ni es el necesario. O sea, quiere decir que hay mujeres que tienen incontinencia de orina sin tener embarazos o partos, son las menos. Pero el parto es un factor de riesgo, el parto vaginal. Pero también tenemos que decir que no es el único factor y ese factor de riesgo del parto desaparece luego de los 55 años. O sea que una mujer que tuvo uno o dos partos vaginales a los 30, 35 años, tiene un riesgo aumentado de incontinencia de orina, pero solamente hasta los 55 años. ¿Por qué digo esto? Porque ahí de alguna manera se equipara con el resto de las mujeres y empiezan a jugar otros factores a partir de esa edad que justamente son la edad avanzada, la falta de hormonas locales que ocurre con la menopausia y otros factores hereditarios y genéticos. Entonces, si bien es un factor, como vos dijiste, importante, pero no es el único porque si no, digamos, esto genera a veces alguna controversia Claro. con respecto a, bueno, a la manera de finalizar el embarazo y demás, ¿no? Pero sí, la Es- realidad es que es así. Esto que estabas comentando como otros factores que intervienen y nombraste a la edad, cuando nombras la edad, también te referiste a los estrógenos. Es decir, la menopausia va a jugar un papel importante en la pérdida o en la disminución de un estímulo con respecto a los tejidos. Exacto, como bien dijimos antes, que de alguna manera la causa es multifactorial, es múltiple, pero principalmente, bueno, el embarazo, la falta de estrógenos es fundamental porque eso de alguna manera afecta el cierre de la uretra y la función de la uretra, que la uretra, vamos a decirlo, que es por donde sale el pipí y de alguna manera es la que está afectada mayormente en la incontinencia de orina de fuerza. Por lo tanto, la disminución de estrógenos con la menopausia y la edad avanzada juegan un papel fundamental. Me hablaste de los factores predisponentes, de algunos que están relacionados con todo esto, pero ¿cómo haces vos para llegar al diagnóstico de que, bueno, esta es una incontinencia de orina de esfuerzo? Bien, bien. También buenísima pregunta. Bueno, primero es una patología eminentemente clínica, por lo tanto el diagnóstico tiene que ver mucho con la clínica y tiene que ver mucho con interrogar y preguntarle a la paciente. Entonces, eh, es muy importante ver todos los factores de riesgo, es muy importante ver la medicación que recibe la paciente, es muy importante sobre todo los hábitos que tiene esa paciente en su rutina. Eh, y después es muy importante preguntarle a la paciente en qué momento y ante qué ocasión ocurre esa incontinencia de orina, qué factor o qué cosa en su vida diaria la predispone y muchas veces con eso se llega a un diagnóstico bastante aproximado. Y luego de eso tenemos algunos elementos que son bastante caseros, como digamos, de alguna manera entender el funcionamiento de la vejiga. Y como tercer elemento, un poco más profundo, tenemos algunos estudios un poco más invasivos, que la verdad que no lo son tanto, pero que es hacer un estudio del funcionamiento de la vejiga, conocido como estudio urodinámico. Pero en general, con las primeras dos herramientas, o sea, con interrogar a la paciente, revisarla en el consultorio y hacerle algunas tareas domésticas que nosotros nos gusta investigar para ver cómo funciona la vejiga, en general llegamos a un diagnóstico en la mayoría de las ocasiones. Y nos reservamos ese pequeño grupo de pacientes que a veces es difícil de entender sus síntomas para estudios más avanzados.